Vale, y luego Tenerife... Vale. Que estáis grabando. Un segundito, te dejo. Bueno, yo siempre vivo pegado al móvil y me ha pillado el toro. Que arrancamos el Todo Triatlón, programa muy completo, Bañolas, Melilla, Tata, Copa del Mundo de Paratriatlón, Encuentro Nacional de Menores. Es el último antes de que nos vayamos de veraneo y vamos cargaditos, ojo, y con 3 invitados. Así que arrancamos. Bueno, pues como os he prometido en la entrada, teníamos 3 invitados. Os presento a la primera de ellas. Os avisé a principio de año que me la traería por aquí y me ha costado casi media temporada que la gran Ana Mari Blanca, Annie Mari White, para nosotros, Kinder White ya después de nuestro viaje a Melilla. Bienvenida, Ana. Muchas gracias. Bueno, muchos la conoceréis porque ha sido triatleta de élite, técnica, responsable de clubs. Vamos, tiene un currículum ya, con la edad que tiene, con la ojecita que es, tiene un currículum ya bastante amplio y desde hace unos meses trabajando con nosotros en la Federación Española de Triatlón. Lleva proyectos de la FETRI, proyectos institucionales y proyectos de la Federación, que esa será la segunda parte del programa en la que va a aparecer, pero sigue desempeñando papel de técnico, en este caso de técnica, en el Campeonato de Europa de Melilla, ¿correcto? Eso es. ¿He dicho las cosas bien? Lo has dicho perfecto. Por lo tanto, ¿qué hemos pensado? Pues bueno, vamos a hablar de Melilla, de lo que ha sucedido allí, de este Campeonato de Europa que pasará en los anales de la historia porque ha sido espectacular, tanto a nivel de ubicaciones como a nivel de participación del gobierno de la ciudad autónoma de Melilla, con una sinergia con sus equipos de comunicación espectacular. Es verdad que a nivel de resultados deportivos, ahora repasaremos con Ana, no han sido tan brillantes como esperábamos, o como nos tienen acostumbrados nuestros chicos, pero bueno, ella ha venido aquí para que hablemos un poco de esa semana que tuvimos, de cómo han sido los viajes, tanto la ida como la vuelta, que ha sido un poquito más complicada, y mientras vayamos hablando seguro que 8 milímetros irá metiendo imágenes por debajo de todo lo que vayamos contando. Así que, perdón, empezamos por el principio. Ana, un viaje que en nuestro caso es de comunicación y marketing. Mi compañera Kika y yo llegamos allí el lunes porque teníamos reuniones previas para establecer toda la estrategia definitiva de la semana de eventos paralelos que íbamos a tener hasta que llegaran las competiciones del fin de semana, con una comida el sábado con los medios de comunicación de Melilla, a los que les invitamos a participar con nosotros de esa estrategia que teníamos para toda esta semana de actividades. Y vosotros llegasteis el miércoles. Nosotros llegamos el miércoles, sí. Llegamos ahí la selección y Iñaki y yo, y bueno, desde el minuto 1 sin parar, la verdad. El equipo técnico lo formaba en este caso como técnicos titulares, por decirlo de alguna forma, Javier Chavarren, director de la Escuela Nacional de Entrenadores, Iñaki Arena, seleccionador nacional, Diego Paz, que sabemos que está como fisioterapeuta con el equipo de Javi Gómez Noya y Víctor Benajes en el Team España en Pontevedra, y como técnica ayudante, Mari Blanca. ¿Cómo fueron esos primeros días? ¿Cómo fue esa llegada? ¿Entrenamientos en piscina? Cuéntanos un poco cómo fueron los inicios de la concentración, bueno, los inicios de la semana de competiciones en Melilla. A ver, el miércoles al final fue un poco como adaptación, ¿no? Porque llegamos un poco como todos escalonados, una parte fuerte llegó prácticamente y estábamos allí, entonces pudimos reconocer circuitos y demás. Iñaki, Javi y yo estuvimos dando como las primeras pautas, hicimos ahí, bueno, sobre todo Cristina, Eizan, bueno, no sé si fue el miércoles o el jueves, ya no me acuerdo. Pero bueno, sí que estuvimos con el club de Melilla y la Federación de Melilla, con Javier Guillot, que nos abrió las puertas. Y nada, ahí fue un poco reconocimiento de bici sobre todo, y quien quisiera correr, pues podía correr. Había un cambio de sede bastante importante respecto a otros años que ha habido allí con Copas de Europa, porque nadábamos en Ensenada de los Galápagos, bueno, nadaron, yo no nadé, y no en la playa de San Lorenzo como era habitual, y con la Alcazaba de Melilla, con esa Melilla la Vieja espectacular como centro neurálgico de competiciones, con la transición y la meta en la Plaza de las Culturas y con gran parte de la carrera a pie por la Ensenada. El jueves tuvimos la presentación, que estuvimos toda la selección junto a los técnicos atendiendo los medios locales, haciendo fotos, y se incorporaba Marimola. Eso es. Sí, la verdad que Mario fue un apoyo muy bueno porque dio como unas pautas así a todos los chicos. Yo creo que al final a nivel de repercusión nos ayudó también mucho con la prueba, y yo con él pude compartir muchos momentos también, tema de proyectos y sobre todo de cómo iba a ir el Campeonato de Europa, y la verdad que siempre es un gusto estar con él. Mario se integró a tope con el equipo, tanto en la parte técnica como en la parte nuestra de comunicación,
porque nos echó una mano en las actividades del viernes. Tuvimos una carrera popular con él, convocamos a toda la gente de Melilla que quisiera correr con un campeón del mundo, una carrera fácil de 2 o 3 kilómetros por el paseo marítimo de la ciudad autónoma de Melilla, y luego fotos que no os imagináis la cantidad de fotos y autógrafos que firmó Mario, hasta cascos, decía que si era Valentino Rossi, fue espectacular. Y ya estaba casi todo preparado después de esta jornada del viernes, en el que también hubo una recepción en el Salón Dorado del Ayuntamiento de Melilla a los integrantes de las distintas selecciones olímpicas. Hasta 32 países participaron en estos campeonatos de Europa. Y por último, el viernes se acababa todo con un concierto que se dio también en la Plaza de las Culturas, que servía un poco como prolegómeno, como previo a esos campeonatos de Europa que se disputaron el sábado y el domingo. Y vamos a remollar a los campeonatos de Europa. Ana, el sábado teníamos juniors y élite sub-23 competían juntos sus carreras individuales, categoría masculina y femenina. Y es cuando te toca hacer un pequeño resumen a nivel de resultados, a cómo fueron las carreras junior, tanto la masculina como la femenina, y cómo fue la carrera élite, tanto la femenina como la masculina. Sí, pues a ver, la categoría junior se hacía por la mañana, la verdad que tenían que madrugar bastante. Por una parte muy bien, porque se venía que iba a apretar el calor. Entonces, la verdad que los chicos y las chicas estaban muy concentrados, con muchas ganas, y es verdad que el circuito, con la peculiaridad que tenía, como algunos giros así importantes en bici, pero no tan revirado a lo mejor como en otras ocasiones. Una primera transición muy larga además, ¿no? Sí, sobre todo la transición, que era importante que nadasen muy fuerte, saliesen fuerte. A ver, tenía la peculiaridad de la natación, que a la hora de la salida estaban todos muy juntos. Entonces se estudió bastante bien para ver dónde se colocaban, en qué posiciones. No era lo mismo salir en una esquina que en medio, ¿no? Cuando tienes pantalón al final está un poquito más separado todo, y aquí la verdad que como estaban en un pivote y tenían que poner un pie delante y otro detrás, pues había muy poco margen de actuación. Entonces la primera clave era eso, que la natación tenían que ser los primeros 100 metros muy rápidos para colocarse bien en el grupo, ¿no? La verdad es que no era lo mal. De nuestros deportistas en categoría femenina, a lo mejor fue Cristina Jiménez Horta, que eso creo que como 16ª, ¿puede ser? 17ª, sí. 17ª. En categoría masculina, el mejor de los nuestros fue Héctor Tolsá, que finalizó noveno. Y rozando el palo, fue una pena porque yo le hice la entrevista post carrera, yo pensaba que había quedado 7º de 8º porque estábamos ahí calculando un poco con los tiempos que iban llegando en meta. Realmente fue noveno, y había un criterio puesto por Iñaki Arenal de quedar 8 primeros para ir al Mundial de Wollongong. Entonces bueno, ahí un poco rozando el palo. Sí, va a tener que esperar. Va a tener que esperar un poquito a ver la decisión de Iñaki, pero como hemos dicho, esos dos fueron los mejores españoles en las carreras junior. Desde las carreras junior a las élite teníamos dos actividades, como denominarlas de alguna forma, populares. Una cualdón popular, también organizado por la propia Federación de Melilla, a los mandos de Javi Guillot, que fue el gran anfitrión de todas estas competiciones y un apoyo fundamental para la Federación Española de Triatlón y la Europea para poder desarrollar todo con eficiencia. Y el Phoenix Kid por by Javier Gomendoya, con los más jovencitos haciendo también un pequeño cualdón. Todos nadaron en la ensenada de los Galápagos y con la meta también en la Plaza de las Culturas, como los élites. Sí. Y de ahí pasamos a las jornadas de por la tarde, salías a las 6:15 y a las 8, también quitando un poquito el sol. Primero las mujeres, como fue la carrera de élite femenina, pues y sub-23. Marcada sobre todo por el viento espectacular que hacía, y que estaba incluso a veces bastante peligroso, pero bueno, yo creo que sobre todo se nadó muy rápido. La bici fue algo más lenta por el viento que hacía, porque era tremendo. Sobre todo los chicos estuvieron ahí, las chicas también, pero los chicos ya era un vendaval eso, y la carrera a pie igual muy marcada por el viento. Entonces bueno, dentro de todo yo creo que lo salvaron muy bien todos. Al final en chicas yo creo que se dejaron la piel. Las mejores fueron María Casals y Alejandra Seguí. Sí, y octava y novena. Eso es. No, novena. Sí, octava y novena. Sí. Octava y novena. Y luego en chicos, Alberto, una pena porque estaba para luchar con todo. Yo creo que podría haber hecho mucho daño a muchos rivales. Pero bueno, se cayó en la rotonda de Plaza España, entró demasiado fuerte y bueno, tuvo mala suerte. Muy buena natación por parte de Alberto González y Esteban Pasanta, que salieron del grupo delantero. Como comenta Ana, estábamos todos en la rotonda esperando y se pasó de largo, entró fortísimo. De hecho, luego lo reconocía cuando acabó la competición. Pie al suelo, se le salió la cadena, intentó enganchar y a pesar de conseguir el mejor parcial a pie ya estaba muy lejos de los puestos de cabeza y no me acuerdo también en qué puesto finalizó. Pues quedó dentro de los top 10. Sí, yo creo que fue octavo también. Octavo. Entonces el mejor español fue Alberto González
y el mejor sub-23 fue Esteban Basanta, que de nuevo confirmaba una 9ª posición. Por lo tanto, después de las carreras individuales, la única que consiguió billete directo a Wollongong, a esa gran final de las series mundiales, a ese campeonato del mundo sub-23, fue María Casals, y a los que les toca esperar es a Alejandra Seguí, a Héctor Dolsá y al propio Esteban Basanta, porque los tres fueron novenos, a un puesto de la clasificación matemática. Y Izan también lo luchó muy bien, ¿eh? Muy bien, Izan hizo Izan, la verdad que a carrera a pie estuvo remontando y luchando a tope, y yo creo que dejó ahí un granito importante de cara luego al relevo. Iñaki toma nota a ver si hay alguna opción. Lo que pasa es que Wollongong es un viaje muy largo, muy lejos, y no sabemos cuánta gente irá a la selección, que sacarán convocatoria, pero ese fue un poco el papel de todos nuestros deportistas en las carreras individuales. Y del sábado pasamos al domingo. El domingo teníamos otra vez los 2 campeonatos de Europa, los de relevos mixtos, primero las junior y segundo el élite sub-23. ¿Qué equipo componía el equipo junior? Pues en la primera posta estaba, espérate que me tengo que remontar, Cristina Jiménez Horta, luego el segundo era Damián, tercera salía Sara, que era Sara Moreno, que era la más joven del equipo. Sí, y la que menos experiencia internacional. Sí, y cuarto cerraba Héctor, ahí para comerse el mundo, básicamente. Es verdad que las 2 primeras postas estuvieron muy bien, tanto Cristina como Damián hicieron 2 papelones tremendos. De hecho, yo creo que dimos el relevo entre los 5 primeros o algo así. Sí. Y estábamos metidos en carrera. Un poquito sí, porque además Sara se cayó y bueno, pues al final, pues percances que pasan en los relevos mixtos, ¿no? Es una carrera que hasta que no terminan el último no estoy tranquila. Y bueno, pues lo luchó lo mejor que pudo, pero bueno, sí que es verdad que al final pues Héctor no pudo remontar tanto y que al final finalizamos sextos, que está muy bien también. No, es verdad que fue un gran resultado entre los 8 primeros, que son un poco los puestos de finalistas, con ese pena por Sara, por lo que ha comentado Mari Blanca, por su caída y porque ella tenía ganas de haberlo hecho un poquito mejor, pero bueno, acabamos en una 6ª posición que yo creo que es meritoria y que demostraba que los niños están haciendo las cosas bien y que vamos a ver cómo van evolucionando en lo que está de temporada. Y luego pasamos al relevo élite sub-23. Es verdad que nuestra selección era muy jovencita, todos eran integrantes sub-23. Sí, totalmente. ¿Quién la formaba? ¿Cómo fueron las postas? Pues la primera fue María Casals, que se encargó de ahí de abrir. La verdad que costó un poco la natación, se hizo dura, pero bueno, yo creo que lo defendió a tope. Luego Esteban Basanta fue el segundo, que lo luchó también muchísimo, él hizo una gran natación, la bici también muy bien, y luego la carrera a pie yo creo que la lanzó bastante bien. Para la tercera, que fue Alejandra Seguí, y Alejandra la verdad que corrió a pie muy bien. Espectacular. Sí, está muy fuerte corriendo a pie y yo creo que lo demuestra carrera a carrera. Y luego pues cerró Izan, que era la apuesta también un poco de carrera a pie fuerte, y dio todo lo que tenía. O sea que al final... De hecho remontó unos cuantos puestos también. Sí, acabamos 11. 11, pero íbamos a ir entre el 15 y el 16 y es verdad que al final se remontó bastante y bueno, era una selección muy jovencita. Pues todo esto es lo que pasó en Melilla. Los viajes de vuelta fueron una auténtica locura para todos, es lo que tiene Melilla, como nos decía Javi Guillot, problemas de viento, retrasos, casi todos los sufrimos. En nuestra parte, pues el director de competiciones Jorge García, nuestra compañera Miranda, yo mismo, tuvimos que hacer diferentes cambios de vuelos, trenes. Nosotros tuvimos suerte, ¿eh? ¿Y el vuelo agitadito o bien? Bueno, bien, a lo mejor el aterrizaje, hubo ahí un momento que dices, uy. En el que no me voy a subir yo, que iban Alicia, nuestra secretaria general, y María Mola, por ejemplo, nos comentaron que fue horroroso. De hecho, Mario estuvo al lado de una mujer que la pobre estuvo pegada en una bolsa de plástico todo el viaje y con varios sustos entre el vuelo y el aterrizaje, pero gracias a Dios todo lo tenemos bien, todo ha salido bien. Y bueno, pues esta es Ana María Blanca, que veis tan seria, no creéis que es así de seria siempre. Muchas gracias, creo que has hecho un papelón. Tengo mi puntito. Para ser tu debut muy bien, le doy las gracias por haber estado con nosotros en esta parte internacional hablando de este Campeonato de Europa de Melilla. Os recordamos que el año que viene ahí será el Europeo Youth, o sea que volveremos en el 26 también al Europeo Youth y que bueno, esperemos que os haya gustado el programa de Teledeporte que se ha emitido este jueves. Esperamos, bueno, que podéis verlo como siempre en este V repetido y poco más. Vamos a cerrar el bloque internacional con 2 invitados más que ahora os voy a presentar. Bueno, pues como os anunciaba al principio del programa, tenemos 2 invitados para hablar de esta Copa del Mundo de Triatlón Paralímpico que ha habido en Tata, Hungría.
aunque habéis vistido uno de promesas paralímpicas y el otro los dos siguen siendo promesas, pero es que sigo sin diferenciar. Por lo tanto, presentaros, deciros quién es quién. Bueno, yo soy Sergio y yo soy Diego. Correcto, Sergio y Diego. Para nosotros son los gemelos, los rubios, les llamamos también. Y en esta ocasión uno ha quedado mejor que el otro, uno sexto, otro octavo. Pero bueno, antes de que nos cuenten ellos cómo ha sido la experiencia del viaje, hacemos un pequeño resumen con una promesa paralímpica consiguiendo una medalla de bronce en su debut. ¿Fue bronce, verdad? Sí, bronce. En su debut en un triatlón paralímpico en una prueba internacional, como es María Fuertes, y dos viejas glorias, de viejas uno más que el otro, ¿verdad, Alex? Hola. Con Alex Sánchez Palomero, que logró también una medalla de plata creo. Y Vergara, nuestro Ibicenco mallorquín, que ya empezamos con nuestros problemas con los cuadros, que consiguió también medalla de plata, antiguo promesas paralímpicas, ya triatleta paralímpico de todo peso. Por lo tanto, como hemos dicho, Sergio. No. Sí, Sergio. ¿Has acertado? Sí, ¡vamos! sí. Sergio, bueno, si quieres empiezas tú, luego le pasas el Vale. micro a él. Vale. ¿Cómo ha sido esta aventura de Tata? ¿Qué teníamos en Hungría en esa Copa del Mundo? Y cuéntanos principalmente cómo ha sido ese viaje, al menos el de ida. Buah, pues caótico primero porque, a ver, a la ida el vuelo se nos retrasó 5 horas y tuvimos que estar ahí en el avión, nos estuvieron metidos 3 horas y fue ahí un poquillo lío y tal. Pero, y al final, bueno, pues no sé si volamos a la 1 de la madrugada y tal, y llegamos ahí a Budapest, que al final no pudimos hacer noche en Tata y tuvimos que dormir ahí en un Ibis en Budapest y ya después ir por la mañana directamente a los reconocimientos. Pero bueno, ahí lo pudimos salvar más o menos y llegar bien a la competición, pero fue eso muy caótico, sobre todo para los técnicos, que tuvieron ahí bastante dolor de cabeza. Bien, entonces vamos a hablar con el bueno, Sí. delante tuyo, vas a dar el micro a tu hermano, contigo vamos a analizar un poco más las competiciones, con quién compites tú de guía, con quién compite él, y cuéntanos un poco cómo fue, a pesar de haber llegado casi corriendo al briefing con una furgoneta como pudisteis, cómo fueron las carreras allí en Hungría. Fue bien, yo competí con Alfonso Izquierdo, con el que estoy corriendo ahora internacionalmente, con mi guía, y Sergio corrió con Javier Doblas y Abel con Ander Noain. Y bueno, en general yo creo que todos estamos un poco cansados de los días anteriores, pero el día de la carrera y la noche antes sí que podemos dormir bien porque nos acostamos pronto y cenamos pronto, porque ahí había una cena en el CAR y además el briefing era el día de antes y también era en el CAR donde nos quedábamos y pudimos descansar bien. Y en general yo creo que para lo que fue en general la situación se dio bastante bien, porque aunque nosotros quedamos sexto, octavo y noveno respectivamente, después también Samu Masian en PTS4 quedó cuarto, Barto quinto y Alex sexto. Claudia, aunque no pudo terminar, también iba bien, y los demás compañeros de la selección, tanto María y ya está, creo. Sí. Bueno, después Alex y Javi, que ya los ha dicho Dani. En general todo bastante bien, así que contentos con el viaje. Paso otra vez el micro a Sergio. ¿Cómo es un poco, para que la gente que no lo sepa, un viaje vuestro de promesas paralímpicas, de triatlón paralímpico? Fuisteis con vuestro responsable de promesas paralímpicas, que es Kili Carrasco, acompañado de Samu, que es vuestro entrenador superior, por decirlo de alguna forma, responsable de triatlón paralímpico. ¿Cómo os lleváis? ¿Sois como una familia? ¿Qué tal es el ambiente? ¿Hasta dónde podéis contar? ¿Cómo es este tipo de viajes y cómo os lo pasáis? Nada, a ver, los viajes al final son pues eso, muy liosos porque ahí cada uno pues tenemos una necesidad pues diferente. Las maletas para las bicis, pues eso, al final cada uno pues tiene necesidades diferentes y pues es muy lioso y tal. Pero la verdad que como el grupo nos llevamos muy bien, se hace muy bien el viaje y no terminamos hasta las narices los unos de los otros, que sería un problema. No sé si visteis, pasar el micro a tu hermano, el reportaje que hizo 8 milímetros de las concentraciones de Besançon y de Taranto. Me imagino que os gustó. Sí, vi el vídeo y me gustó bastante. Ana tuvo que recortar bastante y 8 milímetros en general y estuvo muy bien el vídeo. ¿Cómo son un poco los planes que os quedan para esta temporada? Me imagino que tendréis algún día de vacaciones en agosto, o tenéis ya objetivos de cara a septiembre, octubre, o qué planes tenéis así a corto o medio plazo. Pues ahora la siguiente competición que tenemos es Alandra y después Águilas, el Campeonato de España. Así que vamos, descansaremos bastante poquito y ya empezaremos a entrenar para preparar esas carreras. Y después de Águilas, no sé si podremos ir a una Copa del Mundo que es en Turquía, en Alanya, pero seguras Águilas y Alandra, a principios de septiembre. ¿Y vas a ganar a tu hermano alguna vez o no? En Alandra y en Águilas le gano. Pues nada, chicos, estos son los rubios, como nosotros les llamamos.
La verdad que es un placer trabajar con ellos, desde que entraron en el programa de Pruebas Paralímpicas siempre tienen una sonrisa, como podéis ver, y os agradezco muchísimo que os hayáis escapado un rato para venir aquí con nosotros, que me habéis acompañado en todo triatlón, que ahora desde que no está Berta estoy más solo que la una, y por lo menos si se hago con gente así guapa, como decía, los bellos y la bestia, o sea que muchas gracias chicos a los dos, muchas gracias con las próximas competiciones, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Pues nada, seguimos con el programa, hasta luego. Y nos dejamos la semana pasada, una vez que hemos visto todo el bloque internacional, con los gemelos, con los rubios y con Ana Mari Blanca, la parte nacional con Bañolas, en este caso con 2 jornadas más de la Liga Nacional de Triatlón, en este caso apoyado por Loterías y Apuestas del Estado, y que tuvo como grandes dominadores al Fluvial de Lugo y al Lusigma, que consiguieron la victoria en categoría femenina y masculina en Primera División en el Campeonato de España Sprint por Clubs, y al Diablillos de Rivas como vencedor del parejas 2x2 en la siguiente prueba de la Liga Nacional de Clubs en Bañolas con Loterías. Y en la jornada del domingo, en el Campeonato de España Super Sprint relevos parejas, doblete para los madrileños del Diablillos de Rivas. En la jornada del sábado, los Maillot Loterías al mejor parcial de natación fueron para la madrileña Cecilia Santamaría y para Pau Millo. Mientras que en la jornada del domingo, como hicieron doblete, también los Maillot de Loterías fueron para los integrantes del Diablillos de Rivas. Bañolas, como no podía ser de otra manera, albergó unas jornadas de liga espectaculares, muchos años organizando pruebas con nosotros, una de nuestras mejores sedes, por no decir la más emblemática del panorama nacional, que sí que es verdad que tuvo que anular la competición autonómica, la competición de Cataluña debido a las lluvias que se produjeron, y que sirvió para calentar motores de cara a ese Festival Multideporte 2026 que acogeremos en Bañolas en el mes de julio del año que viene, y que será todo un éxito, con muchísimos deportistas disfrutando del triatlón cross, del dualdón cross, del dualdón, del triatlón de larga distancia, del aquatlón, del aquabike, en el entorno del Stanis Bañolas, y como puede ser de otra manera, con todo el apoyo del Ayuntamiento de Bañolas, de la Diputación de Girona, de la Federación Española de Triatlón y de la Federación Europea. Así que volveremos a Bañolas en el 26 con el multideporte, el Campeonato de Europa Multideporte. Y ahora, ya que hemos dado un repaso a Bañolas y hemos cerrado el bloque nacional, nos vamos a esa parte que tanto nos gusta, a esa parte de tripasión, en el que ya os he presentado a la protagonista Melilla, como era Ana Mari Blanca, pues ella también se encarga de nuestros proyectos paralelos institucionales y de FET. ¿Cuál? El Encuentro Nacional de Menores. No os cuento más, me voy con ella y os contamos este encuentro con casi 100 niños que tuvimos en Tarazona. Vamos a por el Encuentro Nacional de Menores del año 25. Pues estoy de vuelta con Ana Mari Blanca, aunque se haya quitado la chaqueta, sigue siendo la Mari White. Y ahora vamos con ese bloque de tripasión, con ese bloque de esos proyectos paralelos. En este caso vamos a empezar con el Encuentro Nacional de Menores 2025, que cuéntanos un poco pues dónde fue, cuántos niños hubo, un poco lo que tenéis pensado antes de, porque luego vamos a contar lo que pasó allí. A ver, siempre es un encuentro que está muy chulo, que es un encuentro que sirve para potenciar sobre todo el deporte base, y yo creo que ha salido mucha gente de ahí que luego ha tenido una gran trayectoria, ¿eh? Entre Mario Mola fue a uno de ellos, y Zanedo, sí. Y bueno, en este caso fue en Tarazona, en la localidad de Tarazona. La verdad que el ayuntamiento nos facilitó todo. El gobierno de Aragón también está implicado, Federación Autonómica. Eso es, sí. Y con ellos de la mano, la verdad que fue muy bien, un total de 90 niños. Añadimos una novedad, que añadimos un día más que el año pasado, en total de miércoles a domingo. Y muy intenso, seis técnicos, y yo que era un poco la coordinadora, que sí tenía que estar de técnico bien, pero al final yo estaba un poco para solucionar los marrones, básicamente. Técnica y un poco también tutora, son 90 niños muy jovencitos, con muchas ganas de juega. Categoría infantil. Fuera de casa, si son 14, 15 años, aproximadamente sí, 13, 14, 15 años, ¿no? Eso es. Y todo parecía así de bonito, con muchas actividades paralelas, y de repente Dana en toda España, avisos por todos los lados, los que estábamos en Madrid, Kika, que es un poco la responsable por detrás, organizadora y demás, con Ana de toda la parte logística del evento, yo la parte de comunicación junto con 8 milímetros, empezamos a asustarnos porque todo lo que iba llegando era complicado, el WhatsApp echaba fuego, los padres de los niños preocupados por sus hijos, y tocó llevar pues otra parte de lo que este tipo de organizaciones que nunca te la esperas, pero que salió todo muy bien y que tuviste que hacer algo
paralelo. Primero tranquilizar a los padres y segundo hacer actividades paralelas. Sí, o sea, en este tipo de encuentros sí que es verdad que queremos darle un toque diferente. Sabemos que estamos en una era digital, ¿no? Entonces, para empezar, les quitamos bastante los móviles. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que en el encuentro se relacionen entre ellos. Al final no tienes muchas oportunidades de que puedan estar conociendo a gente de todas partes de España y entonces pues este era un momento. Todo iba fenomenal, estaban súper a gusto hasta que lo que dices tú, llegó la Dana y fue un momento muy tenso y muy complicado. Nos tocó dos vertientes. Por un lado, ellos estaban entrenando en el polideportivo, les tocaba la piscina y gimnasio y de pronto en 30 segundos es que cambió pues todo. Estaba normal y en 30 segundos el cataclismo universal. Y ahí me pilló en el seminario donde estaban alojados. Entonces ellos por un lado pues estaban tranquilizando a todos los chavales y a todo y yo pues estaba corriendo por todos los pasillos, cada habitación por habitación, cerrando todas las ventanas y todo porque se inundaba todo. Madre mía, madre mía. Vaya Entonces, película. la verdad que fue un momento bastante crítico, pero los técnicos ahí junto conmigo estuvimos tranquilizando la situación lo mejor posible. Como tú dices, yo el WhatsApp lo tenía que echaba humo. Al final no pasó nada y luego a la noche sí que yo junto con los técnicos nos encargamos de ponernos en contacto con todas las familias para que estuvieran tranquilos de que todos estábamos bien y demás. Y bueno, con vosotros también, hablando. Y al final pues todo salió bastante bien. Otra de las novedades de este Encuentro Nacional de Menores es que iba a acabar todo con una competición. Sí, sí, sí. Eso era como novedad, junto con la Federación Autonómica y el Gobierno ahí de Aragón y demás. Y bueno, el año pasado hicimos como una gincana final y una contrarreloj, pues este año tocaba un triatlón de menores y yo creo que lo más complicado para nosotros era organizar 90 niños en una competición, pero que al final estuvieron súper contentos, no hubo ninguna incidencia, se lo pasaron fenomenal, no nos importaba los puestos que hicieran, es verdad que luego... Entre ellos sí, no es lo mismo. Pero bueno, pero ganaron en la categoría y tuvimos ahí un podium del Encuentro Nacional de Menores muy, muy guay y yo creo que todos salieron muy contentos, la verdad. Este es un proyectazo que como siempre seguirá el año que viene, si tenemos ya sede o no, si puede avanzar o no. Todavía está en proceso. Nada, ya lo contaremos cuando podamos. Sí que es verdad que es un encuentro que lo que se trata es sobre todo de potenciar el deporte, o sea, nada de tecnificación en este caso, ¿no? Sí, y al final... Es más como un campamento de verano vinculado al teatro, sí, ¿no? Eso es. Sobre todo que aprendan otras cosas diferentes que en el día a día no pueden hacerlo. Muy bien. Eso es lo más. Pues esto fue el Encuentro Nacional de Menores de este año, 2025 en Tarazona, como hemos dicho, gracias al Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Tarazona y a la Federación Autonómica de Aragón. Y ya que te tengo aquí, que lo había prometido este año en varias ocasiones, vamos a hablar de otros proyectos. Tienes el proyecto de escuelas de excelencia de la Federación Española de Triatlón en marcha, con un montón de escuelas que ahora lo cuentas. Seguimos teniendo lideresas amazonas, seguimos teniendo el canal de Tripasión. Vamos a dar un repasito a todos si quieres. Venga, hecho. ¿Por dónde empezamos? Pues yo que sé, yo creo poner las escuelas, que venga, es lo que sí. está bastante avanzado. Bueno, las escuelas, un año más, sigue así potenciándose. Este año me gusta mucho porque he visto muchas escuelas nuevas que se han animado a presentarse al proyecto. Y nada, y lo que se trata es un poco pues potenciar y desde la federación dar un poco las bases para que se vayan desarrollando. Crear ¿no? una escuela dentro de los clubes, que Eso los chavales de alguna forma tengan un sello que la FETI les otorga como escuelas oficiales, por decirlo de alguna forma, seguir un poco las pautas marcadas de la federación. ¿Y como cuántas tenemos este año ya apuntadas? Pues de momento van camino de 60, Uf, o sea bien. que ya superamos el año pasado que eran 54. ¿Y acaba el plazo? Pues acaba el plazo de entrevistas, a mitad de agosto va a ser las últimas entrevistas, bueno, auditorías, y luego ya para pasar toda la información a primera semana de septiembre, una cosa así, para publicarlas ya cuanto antes. Y acabaremos con una gala, como todos Eso los es, años. sí. Sí, con la novedad de que queremos hacer como unas jornadas técnicas a nivel de escuelas, porque creemos que es importante de cara a los técnicos, pues fomentar esa parte del deporte base. Y de ahí pues van a nacer también un proyecto conjunto de deporte base que al final creo que le hace falta al triatlón, ¿no? Pues esto son las escuelas de excelencia. ¿Lideresas Amazonas? Lideresas Amazonas. Lideresas Amazonas es un proyecto que ya lleva bastante tiempo y lo que estamos muy... Con las federaciones autonómicas unificadas, sí, ¿no? Totalmente. Y lo que estamos muy contentos es que cada año va creciendo más y más, ¿no? Es verdad que este año ha tenido tal crecimiento que al final muchas federaciones autonómicas han tenido que ir cogiendo como
subcolaboradoras, ¿no? Para que todavía vaya cogiendo más potencial, y como novedad se ha abierto a que no solo hay actividades de triatlón, sino que también se potencie el deporte de salud. Bien. Que al final es lo que queremos tanto en niñas como en lideresas que son ya para mujeres. Y bueno, pues se complementan pues, con charlas nutricionales, de fisioterapia, con yoga, con aqua gym, lo que sea, ¿no? Sí, bueno. Y al final eso pues anima a muchas chicas, que yo creo que lo que hace es que luego pues indirectamente y muy directamente se quieran apuntar al triatlón. Pues todo esto hace Mariguay dentro de la federación, además del Tour Iberdrola, que también la veis, además de Tripasión, el canal que lo seguís desarrollando. O sea que la tenemos un poquito para todo. Ya la habéis puesto cara a los que no la conocíais, ya la habéis visto lo que ya las conocíais, y que sepas que te va a tocar. Por lo menos una de esas mesas sí te voy a traer aquí conmigo, porque así no estoy solo, lo haces muy bien. Yo con flow. Y a funcionar. Además, ¿cuántas pelirrojas tienes? A ti. O sea que perfecto, perfecto. Berta, no te cambio por ella, también lo sepas, no te me pongas celosa. No, Berta, te queremos, Berta, vamos, in love. Pero bueno, mientras tanto, si me puedes echar una mano a Mariguay, perfecto. Pues vamos a hacer una cosa diferente otras veces. Normalmente cortamos, hacemos una despedida y tal. Yo creo que vamos a despedir así, los dos, desde aquí de forma conjunta, recordando todas nuestras redes sociales, recordando que todos nuestros vídeos, todas nuestras piezas audiovisuales, programas de teledeporte directos, lo tenéis en ADES TV, facilísimo. Os bajáis la aplicación en de cualquier navegador, Smart TV, como sea, sin login, sin nada, tirado. De hecho, podéis ver repetir las carreras de Melilla este fin de semana. Instagram, X, Facebook, TikTok, YouTube, yo creo que no me dejo nada, Tripasión, el canal de Telegram. Yo creo que deberíamos crear directamente un medio, ¿sabes? Un medio de comunicación estaría mal, que no te diga José, que entonces es otro proyecto más. Pues hasta aquí este programa despedida de verano. Nos vamos a ir casi un mes, o casi un mes, no, un mes completo. No volveremos ya casi hasta septiembre. Tendremos Campeonato de Europa de Triatlón Distancia Olímpica en Estambul, que tendremos presencia española seguro, ese mismo fin de semana series mundiales, vendrá Torremolinos con las últimas jornadas de la Liga Nacional de Clubs, Águilas, y después ya pues Valencia, Tenerife, Ceuta, Ibiza, o sea que nos queda medio año por delante. Quedan bastantes cositas, sí. Ana, muchas gracias. A ti. Gracias a todos, feliz verano y nos vemos aquí en Todo Triatlón. ¡Hasta luego! ¡A la playa!